Licenciado Felipe Abril. Él es un joven político cuencano, pero con gran experiencia. Fue viceministro de gobierno, un experto en derechos humanos, migración y políticas públicas. Felipe, bienvenido. Quisiéramos conversar sobre este caso. Mucha gente se debate entre el alcalde o el gobierno, pero no se trata de eso lo que quisiéramos conversar el día de hoy, sino sobre la independencia o no del sistema judicial, sobre los graves sucesos que se han dado desde hace algunas semanas, que se vieron agravadas con la detención del alcalde de la ciudad de Guayaquil, con un despliegue público inusitado. Quisiéramos conocer su opinión sobre este complejo caso, el caso Goleada, derivación del caso AAA que se ventila en Ecuador. Muy buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Rosana, un gusto saludarles también a los ciudadanos que nos escuchan y nos ven a través de Antena 1. En verdad la situación se ve obscura por el accionar del gobierno de manera que se muestra un uso excesivo de la fuerza en ese sentido al allanar las entidades de seguridad del municipio, pero también al capturarle de esa forma al alcalde de Guayaquil. El problema en el fondo es que se está haciendo uso de la justicia con fines políticos, aunque tampoco se puede descartar la participación en actividades ilegales del alcalde de Guayaquil. Digo esto porque en el país, lamentablemente, por donde se toque sale pus, y entre políticos y entre varios sectores que están vinculados con el poder, como por ejemplo jueces, fiscales, la misma policía, los mismos militares, y ni se diga a los alcaldes, prefectos o el mismo gobierno. Entonces no se puede determinar con claridad para los ciudadanos el hecho de que alguien sea inocente a priori. Pero también aquí está claro el asunto de que si es que se estaba llevando un proceso de investigación, debía la fiscalía continuar con la investigación sin necesariamente apresarle al alcalde y sacarle de sus funciones en la práctica, aunque formal y legalmente no queda cesado de su cargo, sigue siendo alcalde, pero no va a poder actuar estando recluido. ¿Cuál es la situación de fondo? Si es que habría un justificativo para que se haya presentado esta acción, sería el hecho de que el alcalde se habría retirado el grillete. Sin embargo, hay dos versiones contradictorias en las redes y ningún medio de comunicación podría confirmar si es que es verdad o no el hecho de que se ha retirado el grillete. ¿Cuál es el problema para los ciudadanos y para quienes hacemos análisis? Es que no podemos saber cuál es la verdad, cuál es la realidad, cuando ambos, tanto el correísmo como el gobierno de Noboa, cuentan con un aparato de comunicación que vende su verdad y que no permite establecer lo que realmente sucedió. Entonces arman unos relatos con los cuales buscan defender sus intereses, y entonces ante ello no podemos saber. Ese sería el punto de inflexión para justificar que se haya tomado de esta manera y se le haya apresado al alcalde de Guayaquil. Si no había esa situación, no tenía por qué apresársele cuando venía presentándose ante la fiscalía como le habían dispuesto los jueces mientras dure el proceso en contra de él. Ahora, Felipe, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues otro de los temas que preocupa, por supuesto, es esta situación que tú acabas ya de detallar en relación al apresamiento o la detención del alcalde de la ciudad de Guayaquil. Pero aquí hay la toma de una empresa pública local, y esto nos hace pensar que entonces en cualquier momento el gobierno decide que puede intervenir, qué sé yo, Etapa, la EMAC, el Consejo de Seguridad Ciudadana aquí en la ciudad de Cuenca. ¿Cuáles son los límites para intervenir en un proceso de esta naturaleza? Una empresa que debe tener y que de hecho la ley ampara su autonomía. Sin duda.
digamos que la justificación del gobierno es porque se trata de una empresa de seguridad que está teniendo acceso a cierta información pública y relevante, como las cámaras y como otro tipo de instrumentos que tienen para ellos. Sin embargo, claro que existen límites, ¿no? El gobierno está Ya. excediendo Solamente esos para límites, poner en sin duda contexto alguna. esto para los oyentes, esta empresa, entendemos, técnicamente está siendo administrada por Telconet. Así es, y junto a ello, bueno, eso es lo que se ha dicho, ¿no? Mm. Entonces, junto a ello estamos mirando que también hay otro actor político que pudo haber sido además quien le gane las elecciones a Noboa, el señor Topic, que también está siendo afectado por estas acciones. Y por supuesto, entonces uno se pregunta si realmente estas acciones eran necesarias o es que está queriendo sacarse de en medio a los posibles rivales a la presidencia de la República en un posible balotaje futuro, digamos, en el que quiera la reelección Noboa, aunque en medio de todo está ya también el tema de la búsqueda de la revocatoria del mandato. Muchos actores políticos han lanzado la idea de la recolección de firmas y la búsqueda del mandato, entre paréntesis este tema, porque nada dice que Noboa siquiera podría terminar su periodo de manera adecuada y menos todavía pensar en una reelección. Sin embargo, Ahora, estos las actos, cifras de Daniel Noboa, más allá de simpatías o antipatías que se puedan tener por el presidente de la República, las cifras de esto basándonos en encuestas recientes no dan como por pensar en una situación tan débil del presidente como para que se proceda, ya sea que una revocatoria de mandato o alguna otra figura por el estilo. sin embargo, Gustavo, las cifras han visto la disminución permanente del apoyo al presidente y de la aceptación sobre su gestión, que ha venido cayendo de más de un 70% a tener actualmente menos de un 40%, según la última encuesta relativamente seria o creíble en el país del centro CIES. Y ello pues mostraría ese debilitamiento. Y claro, también el último referéndum muestra muy claramente los números, más allá de de las encuestas, que ya no existió la Claro, aprobación a la pero es a lo que gestión. voy, Felipe, mirando esto con pragmatismo. Realmente un 40% no es una cifra despreciable, ya sea para credibilidad, apoyo o la figura que se le dé para un mandatario. Así es, no es un nivel de deterioro todavía profundo como para decir que ya está caído el gobernante y además está apenas a menos de un año de haber asumido su segundo periodo, pero obviamente esto puede significarle espacio para mejorar o recomponerse en su gestión, lo cual también podría ser al revés, podría ser que su mala gestión se siga profundizando, la gente no sienta que mejora la situación, como es lo que está sucediendo con el empleo, por ejemplo, en concreto, y la seguridad, que ha sido la oferta principal, pero los pretextos para la inseguridad están siempre allí, ¿no? Entonces, primero fue la Corte Constitucional el enemigo de las acciones del gobierno, ahora hace poco fue Colombia y luego inventará otro enemigo hasta encontrar un enemigo más adecuado que la gente le crea. Pero esto lo que va sucediendo es que va deteriorando la gestión del gobierno, estimado Gustavo, en el sentido en el que la gente no encuentra mejoras, ¿no? No hay una mejor situación en cuanto a seguridad en el país, me refiero no solo acá en el Azuay o en Cuenca, y no hay tampoco una mejor situación para los ciudadanos que necesitan empleo, que necesitan ingresos. Lo que sigue sucediendo es que los bancos y las cooperativas tienen cada vez más deudas, cada vez más gente que no logra pagar sus créditos. Esa es la realidad de la economía y eso impacta directamente en el bolsillo de la gente y esto hace que la gente pues vaya perdiendo el respaldo hacia un gobierno que no ve que se encuentre en mejores situaciones. Sin embargo, volviendo al tema de inseguridad, pues la realidad es que Ecuador cada vez va empeorando, cada vez más ciudades ecuatorianas ingresan en el ranking de las ciudades más peligrosas del mundo. Y claro, se justifica la intervención en Guayaquil,
indicando que la situación de seguridad era terrible, aunque la situación no es responsabilidad del alcalde, es la responsabilidad es del gobierno nacional. Sin embargo, esa fue la justificación, pero al lado de Guayaquil está Durán, ciudad que encabeza el listado de las ciudades más inseguras del mundo, está Machala más abajo y no se interviene de esa manera. ¿Cuál es realmente la realidad? ¿Es un pretexto esta intervención para golpearle políticamente al alcalde Aquiles o es una realidad sobre la que está queriendo actuar realmente el gobierno porque también el alcalde tiene vínculos y relaciones con estas grandes grupos organizados de delincuencia? ¿Cuál será la realidad que le sucede al país? Yo creo que ambas, la realidad. Yo creo que va pasando mucho por ambas situaciones, porque ¿cómo podemos explicar, Gustavo y Rosana, que Ecuador en poco tiempo se haya convertido en el país que es el mayor exportador de droga del mundo? ¿Cómo podemos explicar si es que no hubiese la participación de varios estamentos que tienen que ver con el control? Bueno, la Entonces no se infiltración puede. de las mafias en estamentos políticos, administrativos de Ecuador es un hecho que se puede decir con la certeza de no equivocarnos, está comprobado. Así es, ahí está la figura de Mario Godoy, ahí están solo como un ejemplo de los últimos, pero no solo estamentos administrativos y políticos, sino también de seguridad. Entonces hay miembros de Fuerzas Armadas, hay miembros de policía participando con estos grupos organizados. Se conoce extraoficialmente que más de 10.000 policías han solicitado la baja para retirarse de la Policía Nacional, eso Claro. significa Y casi el permítame, Felipe, 20%. realmente lo más preocupante de esto, el tema con el que hemos iniciado este análisis, el caso Goleada, el caso Triple A, el caso Goleada concretamente de por sí, es extremadamente delicado desde el punto de vista político en cualquier contexto, no se diga en el marco en el que se da en Ecuador. Cuando se ha ido desarrollando paulatinamente y ante la vista y paciencia de los ecuatorianos una situación que podríamos llamarla de anemia del sistema judicial, acelerado y evidenciado por el caso Godoy, cuyo juicio político arranca el día de hoy. Y ante esto, ante esta debilidad institucional de la justicia y de otros organismos, está la presencia de un gobierno que quiere mostrarse autoritario. Y no tiene ningún reparo en decirlo, además, públicamente lo dijo el presidente Noboa hace algunos meses que él puede ser el peor enemigo, que no le busquen a él como enemigo, ¿no? Entonces, y además las muestras están claras, han intentado tomarse, ya se tomaron la fiscalía, han intentado tomarse el Consejo de Participación Ciudadana, en donde se nombran a los principales organismos de control. Esto no es último, pero se ha profundizado, digamos, no es último porque los gobiernos desde que volvimos a la democracia, desde Febres Cordero, se han tomado la justicia. Febres Cordero con tanques de guerra en la Corte Nacional, luego han pasado Bucaram, Lucio Gutiérrez con intentos de tomarse las Cortes, Correa con a través de una consulta popular haciendo que la gente le apruebe la toma de la justicia y así de a poco se ha ido deteriorando en lugar de ir mejorando la democracia con instituciones autónomas y fuertes. Lo que se ha buscado más bien es la no, digamos, el buscar protegerse de cualquier tipo de sanción al intentar controlar organismos como la Contraloría o la Fiscalía, y en ello hay muestra incluso de no necesariamente estando en el gobierno nacional. Por ejemplo, los socialcristianos desde el municipio de Guayaquil siempre controlaron la Contraloría. No por ello es que no se encuentran, o por ello es que no se encuentran informes de Contraloría importantes en contra de los administradores de Guayaquil desde hace varias décadas. Entonces, esto nos muestra la debilidad institucional no solo de la Corte de Justicia, sino de todos los organismos y todas las instituciones que no logran caminar en un sentido de país, en el intento de recuperar una democracia que cada vez está más debilitada y con la inseguridad que vivimos
pues mientras las instituciones no cumplan su rol, no cumplan sus competencias a cabalidad, cada vez va siendo peor la situación y vamos profundizando, vamos cayendo en un hueco cada vez más complicado para pensar en una salida pronta, menos aún cuando los intentos de cambiar esta realidad de parte del gobierno tienen que ver con una guerra inventada, una guerra interna que no se ve, porque cuando hubo la protesta social, ahí sí estuvieron los militares en las calles con todo su equipamiento militar, pero cuando sabemos muy bien en dónde se refugian los grupos de delincuencia organizada, no actúan. Solo por ponerle un ejemplo, el puerto de Machala. En Machala, los ciudadanos de Machala ya no pueden ingresar al puerto Bolívar, donde antes había turismo incluso. Ahora está tomado por los grupos de delincuencia organizada. ¿Por qué no actúa las Fuerzas Armadas con la fuerza que actuó en aquel momento? Solo un ejemplo. Porque esta realidad de la guerra le sirve para vender un discurso de que está haciendo un trabajo el gobierno en búsqueda de defender los intereses del país, pero la realidad es que ninguno de los países que han vivido estas situaciones similares han resuelto sus problemas mediante la guerra, como Colombia o México, solo por dar unos ejemplos. ¿Y por qué ahora el gobierno de Gustavo Petro tiene aceptación y aprobación cuando lo que ofreció Gustavo Petro en su campaña fue la paz en Colombia, no la guerra, para resolver los problemas que tienen? No se han resuelto, pero ha disminuido bastante los problemas de violencia que tienen Colombia. Entonces, en el Ecuador no atinamos a la búsqueda o al encuentro de una solución porque es compleja la situación realmente. Sin embargo, ni siquiera discutimos problemas como por ejemplo, o posibles soluciones como por ejemplo la búsqueda de un acuerdo incluso internacional para legalizar el consumo de drogas y la venta de drogas, porque esta puede ser una vía para solucionar los problemas de inseguridad, aunque los problemas de salud no se resuelvan por esta vía, pero al menos podríamos tener una mejor situación para poder sostener el Estado y poder pensar en emprender una mejoría económica. Sin seguridad, nadie va a invertir ni los recursos extranjeros, ni los propios locales, ni un negocio pequeño se instala en un barrio porque enseguida llegan los vacunadores. Entonces, esta es una realidad que el gobierno no ha logrado resolver y que con estos pretextos de actuar sobre un alcalde que yo creo que hay muy poca gente que está dispuesta a poner las manos al fuego por él, que podría tener sus vínculos por las, digamos, las acciones que ya han habido previamente y por lo que se oye y se escucha de gente que le conoce, que podría existir realmente problemas de vinculación en actividades delictivas. Sin embargo, ese no sería pretexto para actuar de manera política en el uso de las herramientas de la fiscalía, sobre todo, sometiendo a un alcalde que podría haber estado siendo procesado mientras él sigue actuando como alcalde, mientras no sea sancionado por un juez, pues él debería seguir siendo alcalde. ¿Cómo ve usted el posible desarrollo del clima político, social, la situación actual e institucional como prolegómano de las elecciones intermedias en las cuales Ecuador irá nuevamente a las urnas para elegir esencialmente alcaldes perfectos y otras autoridades? Bueno, se desarrolla un ambiente de cada vez más incredibilidad de los ecuatorianos. La gente cree cada vez menos en los políticos, los alcaldes, los prefectos que van a buscar la reelección están actuando cada vez más con herramientas que les da la comunicación, pero con mucho gasto de los recursos públicos en el fortalecimiento de su propia imagen, lo cual es absolutamente, digamos, en contra de los intereses de los ciudadanos. Entonces, lo que vamos a tener es una disputa de cantones, de alcaldes donde van por la reelección, con muchas posibilidades de la reelección porque tienen el aparato municipal a su favor, pero
en donde ya han cumplido 2 periodos y no puede ir a la reelección, no se ve tampoco el crecimiento o el aparecimiento de figuras nuevas en muchos de los casos. Las disputas están abiertas, digamos, para cualquiera de los nuevos participantes en los procesos electorales. Y en el caso de el Azuay de Cuenca, pues las cosas están pendiente de ver qué es lo que sucede también con las investigaciones y denuncias de corrupción, de mal uso de recursos, de fiestas que deberían costar 50.000 y cuestan 500.000 dólares, etcétera, etcétera. Entonces, esta problemática de la corrupción ha sido contagiada en todos los espacios. Quizás algunos municipios eran antes mucho más mal ejemplo todavía de corrupción, dependiendo del sitio geográfico. Y aquí hay que ser claros, en la costa ha sido mucho más mayor el problema de la corrupción y no por regionalismo. Esto lo muestran sin duda los datos, los elementos fijos, y por ello tiene que ver mucho también que las políticas nacionales buscan debilitar a los organismos seccionales, porque las instituciones no funcionan bien en la costa a diferencia de la sierra en general. Y esto le puedo dar un dato. Por ejemplo, las empresas eléctricas. Las empresas eléctricas de la costa son empresas que, a pesar de ser monopolios, pierden, no tienen utilidades. En Así es. cambio, las Esto empresas hemos de la conocido sierra. incidentalmente, fortaleciendo lo que usted dice. Recientemente se hizo una evaluación de las empresas eléctricas en el país. Número uno, me parece que fue Ambato en máxima eficiencia. Segundo estuvo la ciudad de Azogues con su empresa eléctrica. Luego la empresa eléctrica regional Centro Sur en ese ranking de empresas eficientes en el sector eléctrico público. Y esto es lo que pasa en general, estimado Gustavo, con las empresas públicas. Por eso es que Guayaquil prefirió las fundaciones, porque cuando usted mira lo que sucede con las empresas públicas, qué pasa con Selec, con Senel en Guayaquil, o con la empresa de cualquier empresa pública, CNT, entonces usted encuentra un antro de corrupción en donde no entiende y no puede explicarse de otra forma que por la corrupción el hecho de que las empresas no tengan Bien. utilidades, cuando en El tiempo otras se nos, ciudades. el tiempo se nos va agotando, Felipe. Quisiera dejarle con una pregunta final. ¿Cómo ve usted en síntesis lo que se juega hoy en día en la ciudad de Guayaquil, cuando el gobierno empezó ya a administrarse o administrar el país desde esa urbe por un periodo que el propio gobierno ha anunciado será por lo menos por algunas semanas? Sin duda, yo creo que la democracia cada vez se va debilitando más en nuestro país. Guayaquil, siendo la ciudad más grande económicamente del Ecuador, está siendo afectada. Esto no hubiese pasado, por ejemplo, con un alcalde como Nebot, que podría también haber tenido problemas de corrupción. Sin embargo, nadie se atrevió a tener una acción de ese tipo, y ni siquiera durante el correísmo, que tuvo también acciones de este tipo. Recordemos el accionar sobre Fernando Villavicencio. Entonces, ¿qué está en juego? Está en juego el debilitamiento cada vez más profundo de la democracia, el irrespeto a la institucionalidad del país, que cada vez es más crítico todavía. Y por supuesto vamos cayendo, yo creo que en un hueco cada vez más profundo. En lugar de encontrar salidas y soluciones para el país, encontramos políticos que buscan solamente sus intereses personales, y cada vez es más difícil encontrar representantes políticos que puedan realmente respetar y defender los intereses del país y de los ciudadanos en general. Lamentablemente, esto no sucede ni a nivel local ni a nivel nacional, y estamos yendo hacia hacia una profundización del debilitamiento del Estado ecuatoriano, y la cancha que va ganando cada vez más mientras esto sucede entre los políticos. Los grupos de delincuencia organizada van ganando cada vez más espacio, no solo para el tránsito y la exportación de la droga, sino lamentablemente ya para el consumo interno y el microtráfico en nuestras ciudades, que además es alimentado por la debilidad de los municipios en el control de las ventas informales, donde se camuflan de mejor manera. Y esto es Es preocupante, necesario, Gustavo. Felipe,
sí dejar claro que esta situación que se ha dado y se está dando en la ciudad de Guayaquil en buena medida proviene justamente de Aquiles Álvarez, de sus propios errores que los va sustentando poco a poco la Fiscalía. El alcalde de Guayaquil está en una situación jurídica muy debilitada. Justamente esa es la dicotomía aquí, ¿no? El alcalde al parecer tiene vínculos con actividades delictivas y claro, eso es usado de otro lado por el gobierno para este allanamiento y para tomarle preso. Sin embargo, si nos preguntamos cuántos más están vinculados en actividades ilícitas, pues deberían estar muchísimos más. Si nos recordemos la lamentable o los lamentables asesinatos de varios alcaldes. Ya nos hemos olvidado, por ejemplo, que fue asesinado el alcalde de Manta, un alcalde de Ponce Enríquez, y así la lista es muy larga. Entonces, ¿qué está sucediendo con nuestra institucionalidad en esta vinculación con la inseguridad? Lamentablemente, si es que podemos decir que el gobierno está actuando de manera autoritaria, también van a tener un justificativo cuando muestren las pruebas del por qué lo hicieron. Entonces, ese es el gran problema que tenemos en el Ecuador, insisto, en donde se toque, sale pus, dice la gente, y ese es el gran problema que tenemos. Creer en alguien, ese es otro de los problemas que tenemos los ecuatorianos. Cada vez creemos menos en la institucionalidad. Incluso hace un tiempo hubo una encuesta que demostraba que muchos ecuatorianos, muy cerca de un 40%, lo cual es muy peligroso, estarían dispuestos a que vuelva una dictadura. Y eso no es nada positivo para un país. Lamentablemente, la falta de institucionalidad es lo que lleva a los ciudadanos a pensar que mejores fueron los tiempos de los años 70 con la dictadura, porque obviamente había otras realidades, sobre todo había mucho petróleo y dinero para el país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, Gustavo, un buen día. Declaraciones del licenciado Felipe Abril. Él fue viceministro de Gobierno, es un experto en derechos humanos, migración y políticas públicas.